Parte de estos ensayos, parte son las interpretaciones de texto, parte es trabajar acá y hoy vamos a participar, gracias Nico, y hoy vamos a hacer otra práctica de que ustedes toman nota mientras yo hablo. ¿Está? Haríamos como una, en ese sentido, digamos, como una presencialidad. ¿Está? Yo voy hablando, ustedes no tienen el material, yo lo voy a subir mañana recién al material. Si quedó en la plataforma colgado algo del año pasado, no le den bola. ¿Está? Lo que corresponde es la que voy a subir yo mañana. ¿De acuerdo? Las tareas se corresponden con lo que yo voy a subir mañana. ¿De acuerdo? Vamos a tener, no sé cómo llegaremos de tiempo. Vamos a hacer 2 Meet seguidos, este lunes, hoy por hoy, digamos, y el lunes próximo, con respecto a Marx. Yo voy a subir mañana material y el próximo martes, ¿de acuerdo? Entonces ustedes deberán copiar, hacer como que, como corresponde, digamos, una clase normal. Digamos. Ustedes tomarán apuntes de lo que yo voy dictando o lo que vamos dialogando en clases. Vamos a empezar con esto. ¿tá? Yo voy a marcarles las cosas que considero fundamentales para que no se las pierdan, o lo que cuanto yo considero fundamentales, y además de ello ustedes copian todo lo que les parece fundamental para lo que lean. ¿Está? De lo que yo hablo, lo que ustedes crean, lo anotan. Yo sí siento que a veces, además de esto, hay alguna cuestión fundamental, les marco, por favor, escriban esto, ¿está? Les marco esta situación. ¿De acuerdo? Vamos a practicar eso, entonces. Yo mañana subo los textos y la guía correspondiente al trabajo de esta clase. El lunes que viene tenemos otro Meet para terminar Marx. Y subo el otro martes la otra clase y tienen hasta el otro lunes, yo después pongo bien las fechas y todo eso, para entregar los 2 trabajos. El que quiere lo entrega por separado y el que quiere entrega todo junto para dentro de 2 lunes. ¿De acuerdo? Yo igualmente cuando subo el material les pongo la fecha tope de entrega del total de los trabajos. Si quieren pueden entregarlo parcialmente, van a ser 2 clases. Yo hice guías con respecto a 2 clases, por lo cual ustedes pueden o entregarla separado o entregarlo en forma conjunta en un solo trabajo al final del mismo. ¿De acuerdo? ¿Bien? Marx. Para que ustedes entiendan, digamos, no voy a, o no esperen, podría hacerlo, digamos, pero no esperen de esta clase Unión Soviética, Cuba, si los chinos son comunistas o no lo son, ¿está? Vamos a tratar de centrar la clase en la conceptualidad y en la metodología de Karl Marx, ¿está? A Marx les debemos la mayoría, por no decir casi la totalidad, de las variables con las cuales nosotros analizamos el mundo de lo social, ¿está? O para seguirlas, ¿está? O para cuestionarlas, la casi totalidad de los autores que trabajan desde el mundo de lo social, el análisis del mundo de lo social, toman las categorías generadas por Marx. ¿Está? Burguesía, proletariado, modo de producción y todas estas cuestiones, por más que vos no estés de acuerdo, o para criticarlo, pero siempre van a tener como base esta enunciación que hace Marx. ¿De acuerdo? Para que ustedes tengan alguna cuestión de referencia histórica, estamos hablando de 1830, 1870. ¿Está? Ese es el lapso en el cual Marx genera la mayoría de sus obras. En un contexto histórico sumamente parecido. ¡Ay, Leonardo, pudiste entrar! Un contexto sumamente parecido al del segundo momento de Lévi-Strauss, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Cuando vimos antes el segundo momento de Lévi-Strauss, a lo que estoy refiriendo es al inicio de la segunda revolución industrial, el plusproducto, ya lo vamos a ver ahora justamente, el plusproducto pasa del campo a la ciudad, aparece la industria y un montón de gente pasa en migración del campo a la ciudad.
las condiciones de vida son miserables. Y si a este contexto, sí, ¿se entiende? Ustedes recuerdan ese momento, sí. Y si a este contexto le tendríamos que poner una fecha, esa fecha sería 1848. Por varios motivos. Principalmente porque 1848 es llamado en Europa el año de las revoluciones. ¿Está? Estos conflictos sociales generados en Europa por la llegada, por el avance de la segunda revolución industrial, van a hacer que el clamor político de toda esta gente que empieza a llegar a la ciudad se manifieste en forma de disconformidad social en toda Europa. Les vuelvo a repetir entonces, 1848 se llama el año de las revoluciones. Hubo revoluciones de carácter social y político en todos los países y en todos los imperios, por nombrar al imperio austrohúngaro, de Europa. ¿De acuerdo? Y no en vano, 1848 es el año de la primera edición del manifiesto del Partido Comunista, que hacen en conjunto Karl Marx y Friedrich Engels. Yo ahora les voy a poner los nombres después. Hoy lo vamos a ver de vuelta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Contexto entonces, situación de aparición de la segunda revolución industrial, se perfila una mayor producción, pero eso no se puede notar todavía, gran desazón social por las grandes modificaciones que se están produciendo, y eso incluye revoluciones en toda Europa, un profundo malestar social. Esto trae aparejado, como proceso de resolución de este conflicto, dos grandes vertientes. Por un lado, y por eso las uno también, ¿está? Por un lado, la radical revolucionaria, ¿está? ¿Cómo solucionamos este problema que tenemos? ¿Está? Por un lado, la salida radical revolucionaria por parte de Karl Marx, y por el otro lado, la resolución reaccionaria y conservadora que está en manos de Auguste Comte, está Augusto Comte, el muchacho que supongo que ustedes habrán visto ya con positivismo. ¿Vieron positivismo? No están muy convencidos, pero bueno. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Comte. ¿Sí? Los tres estados, ¿se acuerdan? Hasta llegar al estado positivo y todo eso. ¿Sí? Comte, como resolución de este conflicto que venimos hablando, establece el lema, el hashtag de ese momento, que era orden y progreso. ¿Está? ¿Cuál es la salida de estos conflictos sociales? Orden y progreso. ¿Está? Y además, en esa retahíla, en ese orden, valga la redundancia. ¿Está? Primero orden, basta de revoluciones. ¿Está? Primero orden, y el orden nos va a traer progreso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Este orden y progreso que aparece ¿dónde? ¿En qué bandera? En la de Brasil. En la bandera de Brasil, muy bien César. Muy bien Fernando y Lautaro que estaban a punto, que no llegó a tiempo. No apretaste el botón a tiempo. Es lo que aparece rodeando el mapa mundi, el globo terráqueo, perdón, en la bandera de Brasil. Está orden y progreso. Bien, a esto nos referimos. Está conflicto social, dos salidas a esta, aparece el pensamiento marxista como radical revolucionario y el pensamiento de Comte más vinculado a una salida reaccionaria, conservadora, vinculado a orden y progreso.
¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Se entiende el contexto entonces? Voy a tratar de expresar diferentes formas en que ustedes van a encontrar el pensamiento de Marx. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es diferentes nombres que ustedes pueden encontrar en textos o en relaciones con respecto a lo que ustedes están estudiando, para que ustedes sepan que lo que sigue a continuación tiene que ver con el pensamiento de Marx. ¿Está? Distintas formulaciones que ustedes pueden encontrar. Siempre van a estar hablando de lo mismo, ¿está? Del pensamiento de Marx. ¿De acuerdo? Pero según diferentes objetivos, toma diferentes nombres. ¿De acuerdo? Siempre estamos hablando de lo mismo. En primera instancia, marxista o marxiano. ¿Está? Pensamiento marxista o marxiano. Medio obvio, el marxista es más común, pero está muy de moda ahora el concepto del vocablo de marxiano. Medio snob, digamos, pero bueno, está ahí. Se usa mucho en la actualidad el concepto de marxiano. La segunda forma en que ustedes pueden encontrar el pensamiento de Marx es materialismo histórico. Díganme, voy muy rápido, disculpen. Bueno, materialismo histórico. ¿Está? Materialismo histórico, materialismo, porque Marx es materialista. Marx supone que la materia determina la idea. Copien eso. ¿Está? La materia determina a la idea. Por eso es un materialista. Marx va a decir en la séptima tesis sobre Feuerbach, esperen que se lo escribo, Feuerbach. ¿Lo ven? Feuerbach. En el chat lo puse. Es otro autor. ¿Lo ven? En la séptima tesis sobre Feuerbach, Marx va a decir: el ser social determina la conciencia individual. Marx va a decir: el ser social determina la conciencia individual. El ser social determina la conciencia individual. Esto quiere decir que de acuerdo a tu posición en el sistema económico productivo de una sociedad, de acuerdo a tu posición en un sistema productivo de una sociedad, en el sistema productivo de tu sociedad, así vas a pensar. ¿Está? Las conciencias individuales están determinadas por las formaciones sociales. ¿De acuerdo? Marx es materialista. Marx supone que la materia determina a la idea. Y cópienlo en esos términos. Está la cuestión de la determinación, es importante. No va a ser importante ahora que vamos a ver Marx solamente, sino que es muy importante para los posteriores desarrollos, principalmente con estudios culturales y todas cuestiones que tienen que ver con la relectura de Marx que hace Antonio Gramsci. Esta cuestión de la determinación es sumamente importante. ¿Está? ¿Bien? Y es histórico porque los fenómenos sociales deben ser estudiados históricamente. Esto quiere decir, a partir de la hilación, causa-efecto. ¿Está? Si yo quiero saber cómo llegué a ser lo que soy hoy, debo estudiarlo históricamente. Debe haber una causa de la cual mi situación actual es efecto. Y así continuamente. Parece una perogrullada, pero no lo es, porque nosotros casi directamente, apenas terminemos Marx, vamos a empezar con funcionalismo, donde
la historia desaparece. Para entender una situación social, no necesito de la historia, sino necesito analizar los diversos componentes del sistema en el cual ese fenómeno emerge. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a ver, no se hagan problema. Pero quiero decir, esta cuestión de causa-efecto que nos parece tan natural, no es tan natural, y hay otras escuelas que no la usan como herramienta. ¿De acuerdo? Para Marx sí. Para Marx los fenómenos sociales deben ser estudiados en esta relación causa-efecto. ¿De acuerdo? Marxista. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Preguntas cuando necesiten algo, cuando quieran comentar algo, lo que fuera, me paran, ¿está? Marxista marciano, materialismo histórico, también puede ser encontrado como materialismo dialéctico. ¿Está? Por un lado marxista marciano, por otro lado materialismo histórico y por otro lado materialismo dialéctico. Materialismo, ya lo explicamos, es la misma que la anterior, y dialéctico porque Marx copia un método, recuerden esta situación, la dialéctica es un método que solo es apropiado al análisis de lo social, ¿tá? No hay dialéctica de la naturaleza, eso estoy diciendo, no se puede analizar todo tipo de fenómenos, ¿está? Hay un libro de Engels, que se llama Dialéctica de la Naturaleza, un libro profundamente fallido, digamos, tratar de encontrar dialéctica en las colonias de abejas y todas estas cuestiones de grupos de animales que viven en comunidad, es sumamente desacertado. ¿Está? La dialéctica es un método y que solo es apropiado al análisis de los fenómenos sociales o a los productos humanos. ¿De acuerdo? Este método Marx lo copia de su maestro, que es Hegel. Ahí se los puse también. ¿Está? Hegel. ¿Sí? Hegel, paradójicamente, Hegel es la máxima expresión del idealismo. ¿Está? Hegel es la máxima expresión de lo contrario a Marx. Marx lo da vuelta a un montón de las cosas que su maestro decía. ¿Está? ¿Qué retoma de Hegel Marx? La dialéctica. Este método de análisis. Le copia ese método, pero en lugar de usarlo idealistamente, lo usa materialistamente. Ahora vamos a ver algunas cuestiones. ¿De acuerdo? Bien. En este sentido, decimos que Marx es un hegeliano de izquierda. ¿Está? Los discípulos de Hegel se dividen en dos grandes grupos, los hegelianos de derecha, que siguen con toda la cuestión idealista, y los hegelianos de izquierda, que se vuelven materialistas y analizan en específico la dialéctica. ¿De acuerdo? Por excelencia, los dos grandes hegelianos de izquierda que tenemos para trabajar son Marx y el compañero Feuerbach, que es el que les puse antes. ¿De acuerdo? Esos son los dos principales referentes de los hegelianos de izquierda que se vuelven materialistas. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sigo un segundito. Esperen que me haga una digresión. No confundan Hegel, que es el maestro de Marx, con Engels. No confundan Hegel, que es el maestro de Marx, con Engels, con Friedrich Engels. ¿Está? Engels es el compañero de vida de Marx. ¿Está? Engels es el que acompaña durante toda su vida a Marx y es junto con el cual Marx es casi coautor de la mayoría de los textos de lo que llamamos hoy el pensamiento marxista. ¿De acuerdo? Hegel es el maestro de Marx, mientras que Friedrich Engels es el compañero de ruta, el que pudiéramos decir coautor de la mayoría del pensamiento marxista. ¿De acuerdo?
¿Bien? ¿Se entiende? ¿Bien? El método dialéctico es un método que consta de 3 pasos. No voy a avanzarlo más allá de lo que se entiende porque ustedes vean ejemplos clásicos en otros lugares, pero tengo que marcarles algunas situaciones. ¿Está? El método dialéctico tiene 3 pasos. La tesis o afirmación, la antítesis o negación y la síntesis o negación de la negación. ¿Está? La tesis o afirmación, la antítesis o negación y la síntesis o negación de la negación. ¿De acuerdo? En esto, todo lo heráclito, digamos, que también hay en Marx. ¿Está? Lucha de opuestos. ¿Está? Lucha de opuestos. Para que se entienda, ¿no? En algunos sentidos no es un ejemplo súper válido, pero la burguesía es la tesis. El proletariado, ya voy a explicar cada una de estas cosas, ¿está? Ya la veremos más tarde, ahora dentro de un rato, cuando veamos lucha de clases. ¿Sí? La tesis es la burguesía. La antítesis es el proletariado. ¿Se dan cuenta? 2 opuestos en lucha. Y de esa lucha sucede una síntesis superadora de esos 2 momentos que en Marx podríamos expresarlos como el socialismo. ¿Está? El socialismo es la síntesis superadora de la lucha entre proletarios y burguesía. ¿De acuerdo? Tesis, antítesis, lucha de opuestos, síntesis, ¿está? Instancia superadora de esa lucha. ¿Sí? Porque a ustedes les puede aparecer a lo mejor en algún texto, entiendan que el movimiento dialéctico, por si les aparece en algún texto, decimos que es un movimiento espiralado. ¿Está? Un movimiento espiralado. ¿Está? Cada vez va abarcando más. ¿Está? ¿Por qué? Porque históricamente esa síntesis posteriormente se va a convertir en tesis de otro movimiento. Históricamente va a ser negada después y va a surgir otra cosa que supere a eso. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende el movimiento? Tesis, antítesis, síntesis. ¿Está? Ahora bien, esa síntesis en otro movimiento históricamente posterior se va a convertir en tesis, va a aparecer otra cosa que se le va a oponer y va a necesitar de esa lucha un tercer momento de síntesis. ¿De acuerdo? Y así continuamente. ¿Está? Ese es lo que nosotros llamamos el movimiento espiralado del método dialéctico. ¿De acuerdo? Bien. ¿Sí? Para que más o menos tengan los conocimientos básicos con respecto a esto. ¿Está? Después tienen toda la carrera para tomarlo. Bien. Marxista-marxismo, materialismo histórico, materialismo dialéctico y socialismo científico. Ahora, socialismo científico. Marx llama a su pensamiento socialismo científico para diferenciarlo del socialismo del primigenio. El socialismo no empieza con Marx, ¿está? El socialismo empieza casi directamente antes de Marx, la generación anterior a Marx, eso estoy diciendo.
Marx habla de su socialismo como un socialismo científico para diferenciarlo del socialismo anterior que él va a denominar socialismo utópico. Ahí se los puse también. ¿Está? De los cuales los representantes son Saint-Simon, Fourier y Owen. El primero francés, los dos últimos ingleses. ¿De acuerdo? A estas tres personas deberíamos, viene de antes, qué sé yo, viene del enciclopedismo, pero bueno, son los primeros que le dan forma al socialismo. ¿De acuerdo? Son directamente anteriores a Marx, la generación anterior. ¿Está? Comte, por ejemplo, es el secretario de actas de Saint-Simon. Y Durkheim, que es lo que vamos a ver posterior, es el secretario de actas de Comte. ¿Está? ¿Vieron filosofía? Sócrates, Platón, Aristóteles, que viene uno detrás del otro, que uno se sigue al otro. Bueno, lo mismo pasa con esto. Aparece Saint-Simon, secretario de Saint-Simon, alumno de Saint-Simon es Comte, y Durkheim es secretario de Comte. ¿Está? Saint-Simon, Comte, Durkheim. Ya lo vamos a ver, no se hagan problema por eso, pero para marcárselo. ¿De acuerdo? Bien. Para la misma época, trato de explicarles esto un poco. Para la misma época, aparece el socialismo más o menos en la misma clase de enclave social que venimos trabajando. ¿Está? Empiezan a migrar la gente en condiciones paupérrimas, un desastre. Y el socialismo utópico, digamos, Saint-Simon, Fourier y Owen, creen que las modificaciones sociales necesarias se pueden realizar, es decir, la llegada del socialismo se puede realizar a través de una crisis de conciencia por parte, ¿está? Una crisis de conciencia por parte de la burguesía, ¿está? Por parte de los que tienen la propiedad de los medios de producción, ¿está? Los que tienen los propietarios de la fábrica, ¿está? De hecho, Owen lo hace. Owen es un textil, un dueño de la textil más grande de Inglaterra. Entonces, ¿cuál es la situación? En vez de tener la propiedad por parte de Owen, participa de la propiedad de la empresa a los obreros. ¿Está? Se funde, por supuesto que se funde. ¿Está? Porque no es un problema de una empresa, sino un problema de un sistema. ¿Está? El sistema entero. ¿Se entiende? La cuestión sería, che, estamos re mal, esto es un desastre, pobre gente, se muere de hambre, este es un caos, un desastre esto que estamos haciendo, por favor, cambiemos esto. Entreguen la propiedad de los medios de producción. No sucedió, como está claro, no sucedió. Marx va a decir, no nos van a dar la propiedad de los medios de producción, la vamos a tener que tomar. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Es más, dice, esto que yo estoy diciendo ya pasó en la historia. Ahora voy a explicar cuando explique modo de producción. ¿Está? Todo esto que yo digo ya pasó históricamente. Ya pasó esto de cambiar de forma. ¿Está? Así que yo lo único que digo es que va a volver a pasar. Por eso lo mío es científico. Lo de ellos es voluntarista. Ellos suponen que la conciencia del burgués va a decir, che, no podemos tener a la gente tirada ahí al lado de la máquina, vamos a darle participación. No pasó ni va a pasar. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Marx, socialismo científico, el anterior, el de Saint-Simon, Fourier y otros, y Owen, socialismo utópico. ¿Está? Yo voy a demostrar, dice Marx, que esto ya pasó y va a volver a pasar. Ahora vamos a ver después cómo. ¿De acuerdo? Algunas disquisiciones con respecto a esto. Lo digo porque yo también participo de esto, digamos.
entiendan que esta cuestión de la crisis de conciencia, si quieren la discutimos, digamos, pero esta cuestión de la crisis de conciencia es la misma que arbitra como medio el discurso ecologista. Che, estamos haciendo mierda al planeta, es un desastre, no hay que cazar ballenas, el planeta tenemos que vivir con el planeta y no matarlo y todo eso. Los japoneses y los chinos siguen cazando ballenas como caballo, nadie en ninguna empresa, yo te digo porque yo, viste, con esta cuestión de la basura, participo de alguna de estas cuestiones, ninguna empresa cambia sus modelos de producción a modelos ecológicamente sustentables, si en verdad no le reditúa económicamente. La única forma que se ha buscado, y eso es más lógico, digamos, es sancionarlas. Que te cueste más la multa que lo que vos gastás en modificar tu forma de producción para no emitir tanto CO2, por ejemplo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Vos decís, para vos decís, che, dense cuenta que estamos haciendo mierda a los obreros. Bueno, lo mismo decimos con el movimiento ecologista. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No digo que sea lo mismo, ¿está? ¿Se entiende eso? Digo que es la misma forma de proceder a partir de generar en el interlocutor una crisis de conciencia. Che, vamos a hacer mierda al planeta. Vieron que hay, cada vez llueve más, cada vez hay más sequía, vieron las inundaciones, murieron en Santa Fe 50 personas por la inundación causada por la sojización de todo el norte de Santa Fe. ¿Sí? Todo bien, pero nadie cambia nada. ¿Sí? No contaminemos el río. No, tenemos, por Dios. Tenemos por lo menos en Arroyo Seco y la zona hay fábricas y empresas multinacionales haciendo un desastre en el río Paraná. Las papeleras. Nosotros vamos y hacemos una movilización entera en Gualeguaychú y le sacamos todo a los uruguayos malditos que venían de los barcos. Malditos uruguayos, qué sé yo, que hacen eso, y nosotros en Bermúdez, acá, yo vivo en Baigorria, al lado mío en Bermúdez, hace que exactamente es 100 veces peor porque es 30 veces más antigua. Por lo cual, trabaja con lixiviados de líquidos, digamos, 100 veces peor de estos tipos finlandeses que por lo menos hacían la misma porquería, pero más modernamente, digamos. Así que hacían menos lixiviados. Pero acá en Capitán Bermúdez y nadie decía nada. Si nosotros cerramos la frontera a 10 segundos de entrar en guerra con Uruguay por una papelera, y acá en Capitán Bermúdez hacemos 100 veces peor y nadie decía nada. ¿Sí? ¿Se entiende? Y la otra cuestión que quería marcar, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y la otra cuestión que quería marcarle es que más allá de los errores en la resolución, digamos, del traspaso de la propiedad de los medios de producción, el socialismo utópico es la base del pensamiento cooperativista. Todo el movimiento cooperativista y todo el movimiento mutualista que tanto arraigo tienen, principalmente en Argentina, ¿está? Argentina creo que es el tercer país por cantidad de cooperativas que tiene, digamos, en el mundo. Creo que viene Francia, Italia y después Argentina. Todo ese movimiento que cuanto menos si no supone la propiedad colectiva de los medios de producción, supone una distribución equitativa de los ingresos, está todo ese movimiento que es bastante interesante y con profundas raíces en Argentina. Todo ese movimiento deviene del pensamiento del socialismo utópico que Marx criticaba. ¿De acuerdo? Para no dejarlo tanto de lado ni dejarlo, eran tontos, digamos, no eran tontos. ¿Está? La pensaban diferente, quiero decir, porque es medio obvio que no van a entregar los medios de producción. Pero entiendan que los socialistas utópicos generaron todo el movimiento cooperativista y todo el movimiento mutualista. ¿De acuerdo? ¿Bien? Marxista marciano, otra vez sopa. Marxista marciano, materialismo histórico, materialismo dialéctico, socialismo científico. Y nos queda una última mención a teoría crítica. También el pensamiento marxista también es considerado bajo el nombre de teoría crítica. ¿Está? Esto es básicamente a partir de la década del 60 del siglo pasado,
a partir de la década del 60 del siglo pasado, donde empiezan a aparecer un montón de lecturas y relecturas del pensamiento marxista. ¿Está? A todas estas relecturas surgidas a partir de los 60, teniendo como base el pensamiento marxista, pero también es cierto que modificando algunas u otras cuestiones, aplicándola a condiciones particulares, como principalmente la teoría crítica tiene con respecto a ser propia de América Latina, por ejemplo, está la adecuación de un pensamiento que nace en Europa, aplicarlo para América Latina, eso es una relectura. Son todas las teorías que teniendo como base al marxismo, hacer una relectura de él a partir de la década del 60 del siglo pasado. ¿De acuerdo? En esto entran las escuelas alemanas, las escuelas inglesas y la escuela latinoamericana principalmente. ¿Está? Me refiero a la escuela de Frankfurt, en el caso alemán, la escuela de Frankfurt. La escuela Birmingham, la escuela de Birmingham. En el caso inglés. Y la otra escuela es la escuela latinoamericanista. Porque no tiene un centro, sino que es irradiada a partir de redes. ¿De acuerdo? Básicamente, cuando nombramos escuela crítica, son tipos formados en el marxismo que de algún momento hacen una relectura de alguno de los ítems mencionados por Marx. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Se entendió, chicos, chicas, chiques? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Quieren ir a comer? A comer, terminemos esto de una vez. Bien, ¿avanzo? No, ¿ustedes se ven entre ustedes? Yo no veo a nadie. Sí, nos vemos. Mira vos, no veo a Debe nadie. ser por La el única internet, que a mí a veces me pasa que no veo a nadie o lo veo al que está hablando. Pero debe ser por el internet, sí, yo los veo a algunos. No sé si son todos los que están en pantalla, pero los veo. Hay 12, Más somos porque, 12. bueno, yo tengo la pantalla del celular, está partida en 6, así que veo a 5 más mi figura, ¿no? En 6, pero no veo a todos. Bien. No, está bien. Estoy tratando de modificar la presentación, pero bueno, no importa. Sí, en verdad me parece que tiene que ver que no los veo con que para mejorar la calidad de la señal, como yo hablo, me toma a mí y cada vez que se cae la señal, digamos, va sacándome las camaritas. Antes te veía vos, Fernando, y ahora la veo a la Peticerie de Melí. Perdón, no me conecté con el mail que corresponde, no me di cuenta. Muy bien, hemos hecho cosas peores. Roguemos, Sí, estoy sin apaguen las trabajo y cámaras. empecé a cocinar, ¿qué va a hacer? Sí, mi amor, por favor. Sí, se entiende acá, ¿Qué va a hacer? Se entiende que son momentos extraños. Y yo el año pasado creo que fui Verónica Quintana, que es mi esposa, todo el año. Porque todo el año tuve que explicarle a todo el mundo que yo era Verónica Quintana. Bueno, estas modificaciones, viste cómo viene muy rápido todos los cambios. Bien, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Avanzo? ¿Sí? Ahora empieza toda una etapa más complicada con un montón de términos y conceptos que parecen ser un trabalenguas. ¿Está? No lo es, claro que no lo es. Yo lo voy a tratar de explicar en ese sentido. Y les voy a pedir que ustedes lo copien fidedignamente, digamos, y que lo expresen así cuando sea el momento de los exámenes o los trabajos que tengan que hacer. ¿Está?
Lo que estoy diciendo es, un modo de producción es un modo de producción, no es una fuerza productiva, no es una relación de producción, no es, ¿está? Es un concepto. Modo de producción es un concepto, aplíquenlo donde haya que aplicarlo. Y en eso voy a ser jodido, digamos. Quiero decir, esto es un terciario, chip, más allá de que parezcan, son términos parecidos, un modo de producción es un modo de producción y sépanlo de esa manera, ¿está? No es por ser jodido, sí, soy jodido, digamos, pero más allá de ser jodido, entiendan que el tipo en un concepto subsume 4 renglones de lo que quiere definir, ¿está? Entonces, respetemos esa situación, ¿está? De ahora en más, digamos, tengan cuidado con esa cuestión, ¿está? Y sean apropiados cuando lo usen. ¿Está? Marx divide la historia de la humanidad en 3 modos de producción. Marx divide la historia de la humanidad en 3 modos de producción. ¿Está? Modo de producción esclavista, modo de producción feudal y modo de producción capitalista. ¿Está? Esclavismo, feudalismo y capitalismo. Capitalismo es lo que estamos viviendo, ¿está? El modo de producción que aún subsiste, más allá de la época en la que escribió Marx. ¿De acuerdo? ¿Sí? Marx divide la historia de la humanidad en 3 modos de producción y preanuncia la llegada de 2 nuevos modos de producción, el socialismo y el comunismo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Anuncia la llegada de, ¿está? Nunca hubo países comunistas, ¿está? Nadie vivió nunca en un estado, en un modo de producción comunista, ¿está? Sí hubo experiencias, y hay, perdón, experiencias socialistas, ¿está? Y los partidos nacionales, digamos, que se llaman partidos comunistas, bregan, luchan por la llegada al socialismo. ¿Está? ¿Por qué? Porque, vaya uno, porque recuerden que por eso lo damos también en esta forma, recuerden que en este sentido puede ser estudiado como un evolucionismo el marxismo. ¿Está? Recuerden las categorías básicas de ese evolucionismo, donde está lo escalonado y lo unilineal. ¿Está? Vos no podés llegar al comunismo si antes no pasás por el escalón socialista. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces los partidos comunistas bregan por la llegada del socialismo como paso previo a la llegada del modo de producción comunista. No hay forma de saltear escalones. ¿Se acuerdan de eso que vimos en el evolucionismo? Vos no podés pasar del esclavismo al capitalismo. ¿Se entiende? Por eso aparte lo vemos lo vimos casi después del evolucionismo. ¿Bien? Bien, recuerden, Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética era la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿está? Esta cuestión del socialismo, el modo de producción socialista, tiene una primera etapa que sí está avanzada por Marx, la primera etapa del socialismo, que es la dictadura del proletariado. ¿Está? Que es esta etapa más o menos como la que veníamos charlando antes, donde dado que los compañeros no van a entregar la propiedad de los medios de producción, va a haber que sacárselo. ¿Está? Dictadura del proletariado. Marx
Perdón, no van a entregar la... ¿Cómo? Propiedad de los, Ah. la propiedad de los medios de producción. Ahí está. Ya lo vamos a ver eso. ¿Está? No van a entregar la propiedad, no van a entregar la propiedad de lo que genera guita. Claro, sí. Como no la van a entregar, va a haber que sacárselo. Esta etapa donde se saca la propiedad de los medios de producción y se la pasa al Estado, se llama dictadura del proletariado. Marx la llama dictadura del proletariado. Bien. Marx suficiente quilombo tenía con escribir todo esto en medio de 1860, 1870. No avanzó mucho más porque no tenía sentido, estaba muy... su lucha política estuvo más vinculada a la formación de partidos comunistas que tuvieran que ver con esta clase de ideología. Así que el que sigue tratando de definir qué es el socialismo como expresión, como modo de producción, es Lenin. Que para Lenin ya era un problema concreto, porque él ya estaba en la dictadura del proletariado. Recuerdan eso, saben eso, sí. Lenin es el que encabeza la revolución en la Rusia en 1917, que tiene como eje la creación de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Se entiende? Él ya tenía ese quilombo, él ya estaba en la dictadura del proletariado. Tenía que entender o planificar cuál era el paso posterior, la URSS, muy bien. La CCCP, ¿te acuerdas? Todas las camisetas que tenían CCCP. Que es como se dice URSS en ruso. ¿Bien? ¿Sí? Todo el desarrollo político posterior a Marx lo hace Lenin, político. ¿Está? Porque el problema lo tiene Lenin ya. ¿Está? ¿Qué pasa después de la dictadura del proletariado? ¿Cómo sigo yo? Ese sería su clásico problema. Por lo tanto, no es un problema de Marx, pero sí es un problema de Lenin. ¿De acuerdo? Bien. Modo de producción. Esclavista, feudalista, capitalista. Y preparo dos más, socialismo y comunismo. ¿De acuerdo? Sigo. Todo modo de producción. Hago esto, chicos, porque en verdad el pensamiento de Marx está muy disperso. No hay un manual o no hay un texto que yo les pueda dar tan fuerte como para que un montón de conceptos o metodologías que yo considero que deberían ser parte de su arsenal, digamos, de su bagaje, esté representado en un solo texto. Y no he encontrado, digamos, textos suficientemente convincentes que den cuenta de la mayoría de estas cuestiones. Por eso hago una clase. Yo ahora en la clase escrita que les voy a dejar, marco los libros que tiene Marx. Cualquiera que desee profundizar en este pensamiento puede tomarlo de esos libros. Les dejo un video del compañero innombrable, de Stan Reiber, qué sé yo, sobre los filósofos de la sospecha. El primero de los filósofos de la sospecha es Marx, el segundo es Nietzsche y el tercero es Freud. ¿Está? La sospecha sobre lo social, la sospecha sobre bueno, véanlo por favor. Es 1 hora y pico, yo sé que es cansador. El tipo es medio ameno, ¿vieron que es medio ameno el tipo? Capaz que se les hace más pasable, es bastante. Sí, es agradable, Darío. Yo lo fui a ver un par de veces. Con Felipe Piña. Es un genio. Es un capo. Sí, aparte, lo que tiene de piola, que a mí me gusta, digamos, es que trata de traducir a otros términos, sin perder rigurosidad, digamos. Yo lo fui a escuchar en una clase sobre Foucault, un tipo sumamente denso, sumamente interesante, y lo explicó muy bien. Uno sale recopado con que se cree que entendió, porque a mí no me da la cabeza, por supuesto, no, pero no le da a él. Claro, sí, a mí me encanta la filo, digamos. Así que, pero no, quiero decir, lo hace muy ameno y lo hace muy entendible, porque trata de usar que no parezca que los términos son metafísicos, sino que en verdad el tipo está hablando de cosas que nos pasan a nosotros acá. Está muy bueno. Otro grande, José Feynman, sí, como que no. Sí, Nico, claro, sí. Sí, también los trabajos de Feynman y los videos en el programita que tenía
en la TV, en Canal Encuentro, perdón, hicieron un quiebre también. A lo mejor Darío tuvo tanto éxito porque ya me parece que hay un montón de cuestiones que Feynman había quebrado en el inconsciente de que dar filosofía era un plomo. Lo quebró él primero y después Darío pudo hacerlo mucho más ameno porque ya estaba el piso hecho, digamos. Che, dejen de pensar que la filosofía es un plomo. ¿Sí? Filosofía aquí y ahora, sí. Estaba muy bueno el programa, sí. Sí, bueno, entonces les dejé un video, les dejé otros textos, les dejé un video. Véanlo y trabajen el cuestionario, digamos, que les dejé a partir de eso. Y está, de esos textos. Bien, sigo. A ver si apago la cámara, si los veo. Nada, desaparecieron todos. Bien, sigo entonces. ¿Sí? La paticería, te sigo a vos, porque es la única que veo. Todo modo de producción puede ser analizado a partir de dos variables. Todo modo de producción puede ser analizado a partir de dos variables. Las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Ahí se los escribí. ¿Está? Todo modo de producción puede ser analizado a partir de dos variables. ¿Está? Las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Las fuerzas productivas son el capital tecnológico de determinada época, de la época que queramos, digamos, ¿está? Son el capital tecnológico de determinada época. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Voy muy rápido? Avísenme, por favor. Mientras que las relaciones de producción son las formas en que organizamos la sociedad, para dar cuenta de esa tecnología. ¿Está? Para dar cuenta de esa tecnología. Bien. Las fuerzas productivas siempre van para adelante. Las fuerzas productivas siempre avanzan. Siempre. ¿Está? Eso está más o menos claro, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Pasamos de una rueda cuadrada a un satélite que nos permite hacer esto, por ejemplo. ¿Qué sé yo? ¿Está? Como fuerzas productivas, como tecnología, siempre están avanzando. Siempre están avanzando. Las relaciones de producción deberían acompañar este desarrollo. Las relaciones de producción, que son las formas en que organizamos la sociedad. ¿Está? Lo que estoy diciendo ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Está? En nuestro sistema capitalista, digamos, tiene un eje como relación de producción que es el salario, por ejemplo. ¿Se entiende? Una persona trabaja, recibe un dinero, la gente lo gasta, lo hemos charlado varias veces. ¿Sí? Esa es la forma de organización de la que estoy hablando, la relación de producción que habla Marx, por supuesto. ¿Sí? ¿Cómo organizamos la sociedad para dar cuenta de esa tecnología? Las relaciones de producción, decía, deben acompañar el desarrollo de las fuerzas productivas. Sin embargo, hay momentos, dice Marx, en que en lugar de favorecer el desarrollo de las fuerzas productivas, comienzan a frenarlo.
comienzan a detenerlo, a ese avance. Cuando esto sucede, se produce una revolución y se cambia de modo de producción. ¿Está? Se cambia de modo de producción. Así pasamos del esclavismo al feudalismo y del feudalismo al capitalismo. Y Marx supone que así vamos a pasar del capitalismo al socialismo. ¿Se acuerdan que antes les decía, lo mío es científico porque esto ya pasó antes? Antes, así pasamos del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, va a volver a pasar porque las situaciones son las mismas. Esto me permite predecir a mí, entre comillas, dice Marx, científicamente que el socialismo se viene. ¿Se entiende? Chicos, chicas, ¿se entiende? Sí. Sí. Sí, se entiende. Bueno. Bien. Bien. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Ejemplos. Los Estados Unidos tienen, yo no diría parado, pero tienen demorado su proceso de robotización de la industria casi 10 años. ¿Por qué? Porque son buenos. Porque la sociedad no está preparada para ese modo de producción todavía. Muy bien. ¿Qué es lo que no está preparado, Cristian? Bien. O sea, no hay obreros por ahí capaces para manejar esa... No. O sea, la robotización lo que va a hacer es reemplazar en sí a los obreros. Y de igual manera eso va a necesitar algún técnico, alguien que lo sepa solucionar un problema. Ponele. Porque tampoco la economía está preparada para que no haya... La gente, ¿qué hace? Si reemplazamos por robot, esa gente se queda sin trabajo y ¿qué pasa? Sí, muy bien. Sí, nadie generaría nada. ¿Nadie? La gente no generaría plata como genera. Por eso mismo. Claro, la gente no tendría guita para comprar porque el eje de las relaciones de producción en el sistema capitalista está puesto en el salario. Sí, y los robots no van a comprar nada, que los robots van a solamente manejar algo. Los robots nada. Habrá que preguntarle a Sarah Connor, pero ese es otro tema. A Sarita habrá que preguntarle otras cosas. ¿Cómo sigue después de Skynet? Pero estoy hablando de Terminator, el que no conoce, disculpe. En la rebelión de los robots, digamos, que es un tema posterior, no lo vamos a trabajar en esta clase. Claro, la sociedad sufrió un cimbronazo inigualable, digamos, porque de hecho pasa, chicos, está ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende lo que Marx dice? Fuerzas productivas, relaciones de producción, y cómo es esto de empezar a frenar el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Se entiende esa relación? Las relaciones de producción, esta cuestión de que vos trabajás porque trabajás te dan plata y como esa plata la usás de vuelta para comprar cosas y la empresa fabrica esas cosas que vos querés comprar, ¿se entiende? Toda esa lógica que está basada en el salario, si no hubiera trabajo, no habría mercado interno. No hay consumo. ¿Y la empresa no fabrica? Claro. Porque si no hay consumo, la empresa... ¿Sí? ¿Se entiende? No se genera esa ida y vuelta, sí. No se alcanza a hacer el círculo. Claro, y si, más allá, por ejemplo, si pasaría esta situación de los robots, ahí pasaríamos al socialismo. Como que volvería, como que se daría o no sé, ¿qué pasaría? Nada, ¿qué va a pasar? No va a pasar. Sí, no lo vas a ver vos, tu hijo lo van a ver. Tu hijo lo van a ver, ¿eh? No es tan lejano, chicos, ¿eh? Yo no sé si no lo llegó a ver, yo no creo a lo mejor, pero ustedes, más o menos, ¿eh? No, esta situación es estructural, ¿eh?
el desempleo, digamos, y estas modificaciones son estructurales. Ya nos pasa a nosotros, chicos. La industria cárnica, la industria de frigoríficos en Argentina, expulsó caballada de gente. Pueblos enteros de las provincias de Santa Fe han desaparecido, Carcarañá. Porque antes, donde necesitaba 600 tipos faenando carne, ahora necesita 60. El problema del desempleo, más allá de circunstancias coyunturales, digo, más allá de Macri, no estoy hablando de eso, ¿está? A nivel global, es estructural. El problema del desempleo es estructural porque cada vez necesitamos menos gente para estos procesos. ¿Está? Ahora sigo, espera. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende este ejemplo que di en el contexto de esto de fuerzas productivas y relaciones de producción? Cómo la forma en que nos organizamos tiende a demorar el avance de las fuerzas productivas, ¿está? Que un ejemplo, Marx maneja un montón de otros ejemplos más vinculados a su época, pero está más claro en esta época, por supuesto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo avanzar un segundo más con esto? Son ejemplos de esto, ¿está? Hay mucha gente estudiando esto, porque es obvio que se viene toda esta cuestión. A lo mejor no se llame socialismo, ¿está? No estoy hablando de eso, de resolución política, digo, político-partidaria. Sí, claro que es una resolución política esto. La asignación universal por hijo, más allá de una medida de profunda contención social, es una medida económica. Le está dando un montón de dinero, que no es mucho tampoco, pero bueno, le da dinero a niveles generales, y cada vez son más la UH, le da un montón de dinero, a nivel Estado estoy diciendo, ¿está? A un sector social sumamente deprimido, con cero capacidad de ahorro. ¿Sí? No están ahorrando esos mangos para irse a Alemania. ¿Está? Donde antes compraban 3 leches, ahora compran 5, rápidamente. Y rápidamente hace que la cadena económica del mercado interno se saque directamente. Si vos tenías 3 leches y ahora ya porque tenés la plata compras 5 leches, la lechería necesita 2 personas más para que hagan esos paquetes de diferencia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La AUH, o este sistema, pues digo, porque los portugueses están trabajando mucho en todos estos temas, están hablando mucho de estas cuestiones, está de universalizar la AUH, es decir, que a vos te llegue dinero sin trabajar. ¿Está? Entiendan, y que no es un problema nuevo, ¿está? La jubilación no la inventó Perón, la inventó Bismarck, Otto von Bismarck, que es el que unificó en 1880 Alemania. Con la misma situación, chicos. La misma situación, le estás dando guita a un sector, ¿se entiende lo que estoy diciendo? A un sector socioeconómicamente deprimido, que rápidamente va a salir a gastarlo. Y si lo gasta, hace girar más rápido la rueda del mercado interno. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Digo, esta clase de vulneración, pongámoslo en esos términos, de vulneración del concepto de salario, es posible que se vaya avanzando. ¿Está? Hasta ahora, digamos, las medidas más concretas al respecto se corresponden con Francia y con Japón, que han bajado la jornada de trabajo. La han bajado de 8 horas a 6 horas, para que en las fábricas de trabajo continuo, en vez de entrar 3 turnos, entren 4. ¿Sí? Porque la introducción de cosas va a echar gente. Si hay gente, la tenés que meter en algún lugar, ¿qué haces? En vez de que trabajen 8 horas, que trabajen 6 y te entran 4 turnos en lugar de 3. Las experiencias empezaron hace un par de años en Japón y hace un año en Francia, y de una forma u otra han significado rebaja en los salarios. ¿Está? En las dos experiencias están significando desmejora en los salarios, lo cual entorpece la rueda nuevamente. ¿Sí? Sí, de vuelta. Sería bueno para el que tiene, sería bueno para el que va a conseguir trabajo, pero malo para el que lo tiene. Porque no genera lo que generaba antes. Sí.
El problema es que esto es medio una cadena de todos. Si hay mucha gente que no trabaja y que no puede cumplir el rol socializador del trabajo, digo, el trabajo por sobre todas las cosas tiene una función socializadora, es el que te hace salir de tu casa. ¿Está? Con tomar contacto con la realidad tal como se presenta. El trabajo, ahí se los pongo en el trabajo también, y eso investiguenlo ustedes. Marx habla del homo laboris. Marx habla del homo laboris. ¿Está? La realización del hombre está en el trabajo. Tal vez no en las condiciones de sojuzgamiento que tiene el capitalismo, pero el hombre es trabajo, es su producción, lo pone en contacto con la naturaleza. Si no tiene eso, si no puede producir, si está fuera del sistema, son incontables los prejuicios y los perjuicios que se producen en la sociedad. ¿Sí? Como que uno no puede vivir en un mundo aislado de eso. ¿Está? Vos podrás ganar tu guita, pero si el de al lado tuyo o el de todo tu barrio no ganan la misma plata, va a repercutir en la sociedad sí o sí. Por más que vos puedas gastar, los precios van a aumentar porque el mismo tipo para ganar la misma guita necesita vender, ya que va a vender menos, lo tiene que vender más caro. En vos va a repercutir siempre, por más que vos te quedes con el trabajo y el otro no. Bien, punto. ¿Se entiende? ¿Está bien? ¿Sí? 3 modos de producción históricamente, 2 modos de producción más enunciados, socialismo y comunismo. Todo modo de producción puede ser analizado a partir de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, la tecnología por un lado, la forma en que organizamos la sociedad por el otro. Cuando una no acompaña a la otra, se produce una revolución. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Preguntas? Bien. Avanzo 5 minutos más. Está así, completamos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Puedo avanzar 5 minutos más? Están todos durmiendo. Ya se fueron todos a dormir, están todos comiendo. Quedé hablando solo, boludo. Como no veo a nadie. ¿No veo a nadie? Me fui. Gracias, Alberto. Estamos Todos decimos que estamos, sí, estamos. así con la cabeza y no nos ve. Entonces, No, yo no veo a nadie, excepto el nadie, profesor, no veo a nadie. no veo a nadie, boludo. Alberto, dejá esa hamburguesa por dentro. Te hacemos con la cabeza así, Claudio, y Claudio nos ve, que estamos como los locos. Claro, no veo a nadie, entonces que sea clave un sí. No, yo te entiendo. Está, pero no sé por qué. Sí, no importa, ya está, no importa. A ver, porque a veces me aparecen, a veces me aparecen 2 o 3, a veces me aparece, ahí me apareciste vos. A veces me aparece la patisserie y a veces me aparece Alberto, Lucas cuando habla. ¿Está? Bien, está. Me queda otra cuestión, chicos. Los fenómenos que se producen en la sociedad pueden ser divididos en 2 clases. Los fenómenos que se producen en la sociedad pueden ser divididos en 2 clases. Estructura y superestructura. Fenómenos estructurales y fenómenos superestructurales, claro. Bien. Los fenómenos de estructura, la estructura, son todos los fenómenos económicos productivos, incluyendo el trabajo, ¿tá? Incluyendo la variable trabajo. Son los económicos productivos. Mientras que los fenómenos superestructurales son los fenómenos ideológicos, en el más amplio sentido de la palabra. ¿Está? Básicamente, son los fenómenos ideológicos del más amplio sentido de la palabra. ¿Está? Derecho, ¿sí? El derecho es porque vos vas en canas y robás propiedad privada, porque primero existe un condicionamiento
técnico-productivo que se llama propiedad privada de los medios de producción. ¿Sí? Derecho, educación, religión, digo, todos los fenómenos que son superestructurales. Derecho, el derecho, digamos, la ley. Educación, religión, artes y política. ¿Está? Esos 5 son básicamente los campos que forman parte de la superestructura. Igual entiéndanlo como todo fenómeno ideológico. ¿Está? ¿Bien? ¿Puedo repetir lo que no pude escucharlo? Se escuchaba Sí. mal. Tenemos dos fenómenos, los fenómenos de estructura y de superestructura. Los fenómenos estructurales son aquellos económico-tecnológicos, ¿está? Son los fenómenos económicos por excelencia, ¿está? Incluyendo el trabajo, perdón. Mientras que los fenómenos superestructurales son los fenómenos ideológicos, que pudiéramos dividirlos en 5 campos, básicamente. Está cultura, religión, derecho, arte y política. ¿Sí? Más allá de todos los fenómenos ideológicos que se te ocurran. ¿Sí? Marx dice, Sí. de vuelta, ¿está? Marx dice, la estructura determina la superestructura. ¿Sí? Marx dice terminantemente, ¿está? La estructura determina a la superestructura. ¿Por qué? ¿Por qué dice Marx esto? Porque Marx es que, si contestan bien me voy. Un materialista. Chao, nos vemos el lunes que viene. Suerte. Se fue. Se fue de verdad. Se fue. Real. Se fue nomás. Listo. Sí. Bueno, entonces nos vemos la próxima, muchachos. Nos vemos. Gracias, Fer. Chao. Para que falta que por hacer una joda no se pueda volver a conectar.